Buenas tardes a todos. Bueno, antes que partir, dar las gracias al núcleo por haberme invitado a exponer. Que, bueno, esta investigación que ya llevo un par de años durante el desarrollo de mi doctorado. Y bueno, en especial agradecimiento a Oscar, bueno, que él se encarga de la coordinación de todas las presentaciones. Bueno, como dice el título, mi presentación es sobre las pensiones para un periodo que es anterior a la existencia de las AFP en Chile, específicamente entre 1928 y 1980. 1928 es el primer año en que se entrega que la Caja de Seguro Obligatorio entregó su primera pensión de vejez. 1980, bueno, porque el último año en que existió este como antiguo sistema previsional, antes de que se empezara a implementar la AFP y la creación de que fue el DGL 3500. Y bueno, cuando estaba desarrollando, bueno, estaba escribiendo ya la tesis, la introducción y el planteamiento del problema, a sugerencia de los profesores guía, me dijeron que sería bueno partir haciendo una referencia a la situación del presente de las pensiones. Es un tema muy contingente de hace, no sé, 15 o 20 años ya casi, constantemente en el debate público. Y bueno, principalmente tiene que ver con el nivel de las pensiones o el nivel de vida que permitían tener las pensiones de vejez que se entregaban, que, que se consideraba o se considera que no permiten que las personas tengan un nivel de vida socialmente aceptable, es decir, que eran muy bajas. Eh, bueno, y como una forma de solucionar o de, digamos, sí, o buscar solución o mejorar la situación de las pensiones, en muchos países de Latinoamérica, incluyendo Chile, donde vivimos, empezaron a crear políticas complementarias a las pensiones contributivas. Por si alguien no sabe, las pensiones contributivas son las pensiones que las personas reciben en base a las cotizaciones que hicieron. Es como es el reflejo de las cotizaciones que efectivamente hicieron. Y entonces lo que hicieron muchos países, por ejemplo Chile con lo que fue en su momento el Pilar Solidario con Bachelet o hace un par de años con la que se transformó después en la PGU, que son políticas complementarias a esa pensión contributiva para subir las pensiones. Cuando uno revisa la literatura que evalúan esas políticas a nivel latinoamericano, bueno, incluso a nivel mundial también se ocurrió lo mismo, dicen que esas políticas complementarias han tenido un impacto positivo no solo en mejorar, o sea, de aumentar las pensiones, sino que, por ejemplo, han disminuido la pobreza a nivel general de la sociedad y también mejora la inequidad de género. Es decir, que equilibran un poco la situación entre hombres y mujeres. Ahora, sin embargo, continúan todavía ciertas críticas al nivel de las pensiones, incluyendo en Chile, y también, especialmente en Chile, ahora último, respecto a cómo financiar esas políticas complementarias, por ejemplo, la PSU. Bueno, cómo la financiamos, de dónde salen los recursos, qué hacemos. Entonces, claro, uno ve esa situación y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en el pasado en Chile? Los problemas con las pensiones son algo, son algo que recién surgió con la AFP, o en verdad en el sistema anterior que existió desde la década de 1920 hasta 1980 también hubieron pensiones, o cómo pudieron, qué cosas hicieron para mejorarlo, o si es que lo hicieron, etcétera. Entonces ahí me surgían como dos preguntas bien generales, eh, que son qué nivel de vida permitió las pensiones antes de 1980, y la segunda es qué factores explican ese nivel que tuvieron esas pensiones. Entonces ahí desarrollé como dos, digamos, dos problemas historiográficos o, o, o en base a la literatura. El primer problema tiene que ver con, bueno, cuando uno revisa lo que se ha escrito para Chile y América Latina, se plantea que la seguridad social entre la década de 1920 a 1970 fue inequitativa en la entrega de beneficios. A eso se refiere, por ejemplo, de que los empleados, o los trabajadores que se catalogaban como empleados, recibían mayores beneficios que los que se catalogaban como obreros, o
la gente que vivía en los sectores urbanos tenía más beneficios que los sectores, que la gente de los sectores rurales. A eso se refiere con que era equitativa y que también era ineficiente y de alto costo, etcétera. Ahora, cuando vemos lo que se ha escrito respecto a las pensiones en Chile durante el periodo anterior a 1980, sí se justamente que se entregaban de manera inequitativa, es decir, que los que eran de los sectores militares recibían pensiones muy altas, después venían los empleados públicos y particulares, y al final venían los obreros, que además eran la mayoría de los trabajadores. Entonces había una inequidad de acuerdo al tipo de trabajador que se era, aunque también cuando uno revisa la literatura dicen que, bueno, las pensiones igual, especialmente desde el 50 en adelante, aumentaron. Ahora, cuando esa literatura, si uno la revisa, dan un par de datos por ahí y por allá, pero no hay una reflexión respecto al nivel de vida que permitían esas pensiones. Me refiero, no sé, si, no sé, a establecer tal vez un punto de comparación para ver si esas pensiones permitían, no sé, comprar una canasta de alimento básica o qué permitía comprar, etcétera. Entonces faltaba ahí una mayor reflexión y análisis respecto al nivel de vida asociado a las pensiones. Entonces ahí surge una primera pregunta de investigación, que es qué nivel de vida permitía las pensiones de 1920 y 1980. Y la segunda problema de investigación que abordo tiene que ver con cómo explicar la evolución de las pensiones. Cuando uno bueno, se revisa la literatura para América Latina y Chile en general, se entregan una serie de interpretaciones generales para entender la evolución de los beneficios sociales en general. Entonces, por ejemplo, hay una interpretación que dice que fue determinado por los grupos de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una interpretación bastante seguida que dice que los grupos sociales que tenían capacidad de presión hacia el mundo político recibían mayores beneficios sociales, de pensiones, bueno, de todo tipo. Y generalmente esos grupos se dice mucho que eran las Fuerzas Armadas y los empleados. Otros dicen que el impacto del modelo industrializador, que tiene que ver con que el modelo industrializador o ISI o IDE, como le quieran llamar, se desarrolló principalmente en el sector urbano y entonces los sectores urbanos eran los que recibían mayores beneficios sociales, también como el Estado como impulsor de la seguridad social. Otros dicen papel del clientelismo, que quiere decir que el mundo político entregaba beneficios sociales a grupos que querían cooptar. Y otra que dice, otra línea interpretativa que plantea la importancia de la democracia a la izquierda o los movimientos organizados, que a mayor, digamos, de fuerza política en la izquierda, mayores beneficios sociales. Entonces, lo que yo quería ver bueno, qué pasó en el caso específico de las pensiones en Chile, qué explica su desarrollo histórico. Y bueno, esas dos preguntas, en mi tesis yo la veo en el caso específico de la Caja de Seguro Obligatorio y el Servicio de Seguro Social entre 1928 y 1980. Y la razón de eso es específicamente por la disponibilidad de datos, de fuentes. Es por eso. Aparte que fueron las dos instituciones previsionales más grandes por lejos, pero lo principal es que hay mucho dato al respecto, entonces me permitía abarcar todo el periodo, específicamente. Y bueno, en esta presentación no voy a desarrollar todo, sino que me voy a enfocar en un punto bien específico, que es lo que está en negrita, y que es describir la evolución de indicadores del nivel de vida vinculados a las pensiones entregadas por la Caja de Seguro Obrero y el Servicio de Seguro Social. Es decir, aquí lo que voy a hacer ahora es mostrar los datos de las pensiones, básicamente. Bueno, antes de entrar ya en los datos o en la historia misma, voy a referirme a qué entiendo por los niveles de vida y cómo eso lo vinculo a las pensiones. ¿Ya? En la visión clásica de las ciencias sociales en general se asocia el nivel de vida a los ingresos y el consumo. Bueno, como ya muchos deben saber. Y comúnmente se ve como el principal indicador que históricamente se ha usado como el PIB per cápita. Que sea mayor PIB per cápita, mayor nivel de vida. Y lo cual, a grandes rasgos, es verdad eso. Mayor PIB per cápita en general, hay mayor nivel de vida. Por otro lado, también la psicología, inclusive desde el siglo XIX en adelante, también estudiaba el bienestar subjetivo, que tiene que ver con la satisfacción de vida o felicidad.
Entonces estaban como esas dos tradiciones, por decirlo de alguna manera. Pero ya después con el paso del tiempo se fue dando, dicen, bueno, ya en verdad el nivel de vida no se ve todo a través del PIB per cápita, ¿cierto? Hay cosas que además ya, no sé, salud, no sé si tiene derecho a educación, etcétera. O la situación política, qué sé yo. Hay otros elementos que reflejan el bienestar. Entonces, al final, sí, en las ciencias sociales actualmente, o desde hace ya un par de décadas, está el consenso de que el bienestar es multidimensional, que se puede ver de diferentes maneras. En la historia económica pasa algo parecido. Tradicionalmente se estudiaba los niveles de vida centrados en la obtención de bienes, especialmente lo que eran los salarios, ¿cierto? Pero ya después se fue viendo que en verdad ver solo a través del salario, el PIB, hay que ir más allá, hay que ver, no sé, en mortalidad, esperanza de vida, ahora, no sé, estatura, eh, qué sé yo, un montón de otras cosas. Entonces ahora actualmente justamente se está bastante, digamos, establecido de que, que el nivel de vida no se limita solo al consumo, gracias, sino que abarca más dimensiones. Eh, bueno, como el marco teórico que en general se ha ocupado en la historia económica para estudiar el tema de los niveles de vida, está asociado a un enfoque que desarrolló Amartya Sen, que era el de capabilities y functionings. Y bueno, bueno, no voy a desarrollar mucho esto, pero a grandes rasgos, functioning se refiere al estado de que está en una persona, material o mental, si se quiere. Y las capabilities es las capacidades que tienen esas personas para escoger su vida, ya sea las habilidades que tiene o la libertad que tiene para conseguir algo. Y, y bueno, más allá de eso, no voy a entrar mucho en esto, pero lo que quiero decir con esto es que ya el nivel de vida se puede ver desde múltiples formas, desde factores ambientales, no sé, situación política, las características personales, ya sea educativa o biológica, de psicología de las personas, etcétera. Entonces, claro, a partir de eso, bueno, yo lo que quería ver es, se puede ver los niveles de vida a partir de un indicador que en general, al menos en historia económica, no es muy usado como el de las pensiones, que es de ingresos, pero no son salarios. Y la verdad es que en los últimos años se han revisado cosas al respecto. Hay un informe que desarrollaron tres economistas a partir de un encargo que hizo el gobierno de Francia en el 2009, que más de alguno aquí lo debe conocer, que lo desarrolló Stiglitz, Sens y otro más, un economista francés. Y ellos, claro, desarrollan como una serie de dimensiones que se tienen que estudiar para ver el bienestar. Y una de esas dimensiones es lo que llaman la inseguridad económica, y que incluía indicadores de vejez y pensiones. Y lo que dicen ellos es que, claro, la vejez no es un riesgo sí, no es algo malo en sí, pero muchas veces hay consecuencias negativas cuando uno se enfrenta a la vejez, especialmente cuando se pasa de ser un trabajador activo a un pasivo. Generalmente hay una disminución de los ingresos y también a más edad hay más riesgo de enfermedad. Entonces ellos dicen que también hay que analizar y construir estadísticas respecto a cuál es la situación de vida de las personas que están en vejez o jubiladas en general. Entonces, claro, y si uno ve las investigaciones, generalmente se usan datos, la tasa de reemplazo y la pobreza en mayores de 65 años. Ahora, considerando que se puede ver los niveles de vida desde múltiples indicadores y que no hay consenso al respecto de a qué indicadores utilizar, lo que yo hago en este trabajo, en general, son cuatro tipos de indicadores para ver el nivel de vida. Uno son las pensiones reales, la segunda es la inequidad de género en las pensiones, la tercera es la relación de las pensiones con los ingresos, relación con salario, la tasa de reemplazo, y una cuarta es el nivel de vida asociado a las pensiones, o sea, el nivel de pobreza, perdón, asociado a las pensiones, es decir, si las pensiones superaban o no una línea de la pobreza. Y esto es lo que voy a presentar ahora. Ah, bueno, o algo muy importante, obviamente, referirse a las fuentes.
En general, estas son como las fuentes que utilizo en toda mi tesis, pero las dos principales, y que es como lo novedoso, digo yo, son las dos primeras, que son los anuarios estadísticos de la Caja de Seguro Obligatorio y las estadísticas del Servicio de Seguro Social, que son fuentes que tienen muchos datos estadísticos, pero han sido escasamente utilizadas. O sea, Nora Reyes fue la primera para hacer su serie de soleos reales, fue la primera que la utilizó de verdad, yo diría, y ahora yo. Bueno, y Alejandro también ahora, pero nada más. Y una muy buena fuente. Y eso es como la novedad de mi trabajo y todos los gráficos fueron desarrollados a partir de esas dos fuentes, más otras, como que se complementan, como o sea, las diferentes publicaciones estadísticas del INE y también con estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social. Ya. Bueno, y porque el caso de la caja, como para justificar el caso que estudio, bueno, este gráfico lo que muestra el porcentaje de la fuerza laboral total que estaba inscrito en esas dos instituciones, desde 1930 a 1980. Y lo que muestra es que entre un 51 y un 41% o 39% más o menos, ¿verdad? De la fuerza laboral total del país estaba inscrito en estas dos instituciones. Y eso lo que significa es que fue la experiencia previsional más importante del periodo, por lejos. Y es muy representativa. Sí, es bastante representativa y representativa para los trabajadores de menores ingresos, sí, sí, o los obreros en general. Eh, y otro punto muy importante también es que se pueden ver aquí también la existencia de dos modelos previsionales. Durante la caja de seguro obligatorio existió la capitalización individual y en el servicio de seguro social existió el modelo de reparto. Entonces ahí uno puede hacer ciertas comparaciones entre las dos cosas, bueno, o algunos análisis respecto a cómo fueron las dos experiencias, lo cual sirve mucho. Eh, un breve contexto respecto a lo que fue la caja de seguro obligatorio, por si alguien no sabe. Eh, bueno, en la década del 20, entre el 24 y el 25, se institucionalizó la seguridad social para el grueso o prácticamente todos los trabajadores del país. Y eso fue a partir de la creación de tres cajas de previsión, que fue la caja de seguro obligatorio, la caja de empleados particulares y la caja de empleados públicos. La caja de seguro obligatorio, que como dije fue la más importante por lejos, fue creada, bueno, en la ley 4054 en 1924, en el contexto de lo que fue el ruido de sable en su momento. Fue una ley que se impulsó en septiembre del 24 y estuvo enfocada explícitamente en trabajadores de menores ingresos u obreros, ya que estableció un límite máximo de ingresos anuales. En 1924 decía que 8.000 pesos anuales, después, un par de años después lo subieron a 12 y así, pero había un límite máximo. Y eso significa que solo estaban los trabajadores de menores ingresos. Los que superaban eso tenían que irse a otra caja, y afuera, o sea, a la caja de empleados particulares. Y entregó beneficios de salud, tenía sus propias clínicas o centros de salud, servicios de salud, maternales, dentales, etcétera. También financió la construcción de hospitales, entregaba pensiones de vejez e invalidez, entregaba subsidios. Los subsidios eran como cuando el trabajador estaba enfermo, le pagaban por hasta 3 meses, como un sueldo, por decirlo de alguna manera. Eso era subsidio. Y también financiar lo que era la cuota mortuoria, que era cuando el afiliado se moría, le pasaban cierta plata a la familia para que pagara el entierro. Esa es la cuota mortuoria. En el caso específico de las pensiones de vejez, bueno, como dije, funcionaba en capitalización individual, es decir, que cada trabajador tenía su cuenta personal, donde se pagaba una cotización obrera del 2% del sueldo del trabajador. Solo el 2% a lo largo desde 1925 a 1952. El 2% y además, más, bueno, el rendimiento de las inversiones, los intereses que generan las inversiones. Y ahí se repartía entre las cuentas individuales
y ahí después, bueno, cuando se jubilaba le entregaban una pensión en base a lo que cada trabajador había ahorrado en sus cuentas individuales. Para jubilar se podía en tres ocasiones cuando se cumplía 55, 60 o 65 años. Pero además de eso, una pensión mensual, permitieron también otro modelo jubilatorio que le llamo, bueno, que le decían ellos que era el rescate de las reservas, y esto fue recibir en un solo pago el total de lo ahorrado por el trabajador. Un retiro. Exactamente, un retiro, o que actualmente le llaman retiro. La caja de seguro obligatorio lo permitía también desde sus inicios, también. Y en cuanto al servicio de seguro social, eh, fue creado en 1952 a partir de la ley de 1383. Esta ley, bueno, se estuvo trabajando por muchos años y lo que hizo fue una reorganización bien grande de lo que fue el sistema de salud y el sistema de previsión social para los obreros en general. Entonces, por un lado, se creó el Servicio Nacional de Salud, que abarcó todo lo que era la beneficencia pública, la asistencia pública y los servicios médicos de la caja de seguro obligatorio. Se creó el Social de Salud. Y por otro lado, se creó el Servicio de Seguro Social, que se encargó en lo que eran las pensiones o más bien todas las prestaciones sociales que tenían que ver con la entrega de dinero. Esas quedaron a cargo del Servicio de Seguro Social. Por beneficios tuvieron, bueno, las pensiones de validez, de vejez, y se crearon las de viudez y de orfandad. Siguieron con el subsidio, con la cuota mortuoria, y además desde el 53 en adelante se fue administrando otros servicios, o sea, otros beneficios, como la asignación familiar, la indemnización después del despido. Entonces fue una institución muy grande que manejaba mucho dinero, mucho dinero. Respecto a las pensiones de vejez, funcionaban en base al reparto, y cómo se calculaba la pensión, eh, era el 50% de un salario base, que era el salario base, el ingreso el ingreso promedio de los últimos 60 meses de los salarios cotizados antes de jubilar. 5 años. Sí, exactamente. Es decir, generar un promedio de los salarios que habían tenido en los últimos 5 años, y ese era el salario base. Entonces la pensión era el 50% de ese salario base y se podía ir aumentando en un 1% por cada 50 semanas cotizadas por sobre las primeras 500. eh, en teoría tenía que alcanzar un máximo del 70% de ese salario base, en teoría. Y para obtener esa pensión se requerían 65 años en un comienzo, tanto para hombres como para mujeres. Eso en un contexto en que la esperanza de vida era 50 años. Hay que tenerlo Claro. en consideración. Y además, para los hombres se requería 800 semanas cotizadas y de las mujeres 500 semanas cotizadas. Los que no cumplían esos condiciones o esos requisitos no recibían pensiones. Y bueno, pues después más adelante voy a mostrar un número bien grande de afiliados a esta institución no recibía pensión. No alcanzaba no recibía pensión. Otra ley muy importante que la voy a nombrar más de una vez aquí en adelante, muy importante, es la ley 14.687, que es de 1961 y que mejoró las condiciones jubilatorias de las mujeres, especialmente a través de dos medidas que propuso. Uno, disminuyó la edad de jubilación de las mujeres desde los 65 a los 55 años. Es decir, las mujeres jubilaban 10 años antes que el hombre, desde 1962, cuando se empezó a aplicar en adelante. Y la segunda, muy importante también, fue que a las obreras del Servicio de Seguro Social, a las afiliadas, por cada hijo que tenían, le entregaban artificialmente, por decirlo de alguna manera, 150 semanas de cotización. Y eso significaba que, claro, aumentaban la cantidad de cotizaciones que tenían y aumentó su posibilidad de acceder a la pensión. Esas dos cosas, y más adelante lo voy a nombrar, fue muy importante. Y lo otro, muy importante también, que existía una pensión mínima. Desde 1952, la ley 10.383 estableció que todo jubilado debía tener una pensión mínima de 1.000 pesos en ese entonces,
y anualmente se iba ajustando esa pensión mínima, ¿Qué año dijiste? Espera. del 52 en adelante. Cuando se creó el mismo Servicio de Seguridad Social, dijo, ningún jubilado puede tener menos de 1.000 pesos de pensión. Y anualmente esa pensión mínima se fue reajustando. Bueno, y después había otras leyes que entregaron más bien pensiones asistenciales. Voy a después a referirme, voy a destacar lo que fue el decreto ley 869 de 1975, que es bien importante también, que lo voy a destacar. Y ahora entrando a los datos. Este es el número de pensiones desde 1928 a 1979 que hay dado hasta acá. La naranja lo llama las pensiones vigentes, que era el total de jubilados que había. Los que estaban percibiendo ya. Exactamente, los nuevos y los viejos en total. Esto es un promedio mensual que entregaban. Y la celeste, las pensiones concedidas, eran las jubilaciones nuevas de cada año. Lo primero a notar, este salto gigantesco que hay ahí, en 1952 que se dio, y es por la creación del Servicio de Seguro Social. Durante los años de la Caja Seguro Obrero, que de 1928 a 1951, se entregaron muy pocas pensiones de vejez. Muy pocas. De hecho, la vigente en total superó en algún momento 100, 120, algo así, pero no más. Y eso, y la mayoría de los afiliados, en verdad, lo que querían era un retiro, como el rescate de la reserva, el rescate total de los ahorros. Y muy pocos recibían pensiones mensuales. Muy, muy poco. Y de mí, Solo para confirmar, sí, hasta el 52 se les exigió 65 años para poder se le recibir la exigía pensión. tres momentos en la casa obrero, 55, 60 o 65. Uno podía elegir. Ya. O sea, con 50 ya podían. Sí, 55. 55 ya jubilarse. Sí, podían jubilarse, exactamente. Perfecto. En un contexto así, no sé, en 1928, ¿cuánto habría sido apenas había? No, 30 años, sí. un poquito más tal vez. Hay que tener en consideración eso. Y cuando se creó el Servicio de Seguro Social, aumentó gigantescamente la cantidad. O sea, ya 30.000 nuevas, en 1950, 32.000 nuevos jubilados. Y ya las vigentes, por ejemplo, en la década de 70 entregaban 280.000 pensiones. Bueno, entonces eso hace algo que tener muy en claro, el antes y un después que fue la creación del Servicio de Seguro Social. Esto de las pensiones, pero por género. Eh, en las concedidas, que eran las nuevas que entregaban, bueno, durante la Caja Seguro Obrero los hombres en general recibieron más. No eran muchos así, no sé, a lo más 50 en algún momento. Y bueno, estas son las mujeres. Y después, bueno, el salto gigantesco con el Servicio de Seguro Social. Y en los primeros años, los hombres recibían más pensiones que las mujeres. ¿Cómo se ve? Que en la línea azul los hombres, naranja las mujeres. Pero aquí, el 62, se empezó a aplicar lo que nombré la ley 14.687, que benefició más a las mujeres. Y ahí el número de mujeres jubiladas aumentó. Inclusive fueron más que los hombres. Y de ahí en adelante, incluso en la mayoría de los años, fueron un poco más que los hombres, como se ve. Y aquí en la vigente, que eran las totales, ocurrió algo parecido. Aquí en 1962 aumentó mucho el nivel de jubiladas mujeres totales y desde 1967 en adelante las mujeres empezaron a recibir más jubilaciones que los hombres y eso se mantuvo hasta el final. Esto es algo bien interesante. ¿Puedo interrumpir? Sí, por supuesto. En esa parte de las vigentes, estamos hablando de un universo de 100.000 más o menos. Es lo que Ah, dice la sí, ley. esta escala logarítmica lo puse así porque si no iba a quedar Claro, claro, y aquí claro. por ahí Pero son arriba. 100.000, ¿no? Más o menos, sí, 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 100.000. Un poquito más de 100.000 acá. Ahora son todas las antiguas. Sí, exactamente. Exactamente, y en total llegaron a ser 280.000 al final, entre hombres y mujeres. Entonces, claro, era como más de, bueno, no me acuerdo el dato exacto, pero más de 100.000 para hombres y mujeres. Entonces, claro, bueno, y eso es lo que quiero destacar especialmente acá, que las mujeres empezaron a recibir más pensiones que las mujeres. Aún así, cuando las mujeres eran mucho menos, o sea, eran mucho menos trabajadoras en el mercado en el mercado laboral en general, era alrededor de un tercio de los hombres, o sea, la mujer era un tercio respecto al hombre, y en el mismo servicio de seguro social, las mujeres también eran menos que los hombres.
pero aún así recibían más pensiones. Aquí pasamos con, este es el número de pensiones asistenciales por el decreto ley 8069 que se creó en 1975 durante la dictadura. Eh, Eran como estas pensiones, estaba dirigida para gente que no recibía pensiones, claramente antes. Era alrededor de un tercio del salario mínimo, una cosa así. Bueno, era del salario mínimo industrial, en verdad. Ah, Un sí. tercio del salario mínimo industrial. Ni siquiera era un tercio del 85% del salario mínimo industrial. Eran pensiones muy bajas, pero lo que quiero destacar que desde 1976 que se entregaron, se entregaron 27.958 pensiones asistenciales y de pensión de vejez, de acuerdo al Servicio de Seguro Social, se entregaron 14.760. Es decir, que se entregaron muchas más pensiones asistenciales en ese año. Y en los siguientes estuvieron más o menos cerca. Y lo que quiero mostrar con esto es que hubo un número muy grande de gente afiliada al Servicio de Seguro Social que no recibía pensiones y que tuvo que esperar a que surgieran las pensiones asistenciales para recibir pensiones. Ahora, si desagregamos por género eso, eh, lo que se ve es que aquí bien, bueno, las mujeres también recibieron más pensiones asistenciales que el hombre. O sea, la PGU vino a rellenar ese vacío, Eh, hacia de hecho, sí, yo el creo que sí. asistencial. Sí, mucho, mucho, sí. Sí. Voy a decir algo de eso más adelante. Eh, entonces, aquí lo que muestro es el rechazo de las pensiones. O sea, la gente postulaba a las pensiones durante el Servicio de Seguro Social y se lo podían rechazar o no. Entonces aquí lo que muestro los datos de rechazos a las pensiones, desde el 57 al 73, que para donde hay datos. Aquí, bueno, está esta columna de acá al medio, en este cuadro, el número de rechazos. Y bueno, cuando uno los compara con la cantidad de pensiones que se entregaban, uno puede decir, en verdad, los rechazos fueron bastante altos, entre el 50% o 60%. Las causales de rechazo estaban claras, se estipulaban. Efectivamente, ese es un tema, no está en la presentación, pero sí estaban. Bueno, obviamente lo pongo en mi tesis. Y el rechazo principal por lejos era que no cumplía la semana mínima de cotización. 800 para hombres, 500 para mujeres. El rechazo por lejos. Es decir, que la gente tenía muchas lagunas previsionales. Eso es. Eso es. Entonces, claro, mucho rechazo. Y bueno, aquí por género también se ve, especialmente 62, los hombres recibían más rechazos que las mujeres. Lo que quiero mostrar con esto, con estos datos de aquí perdón, de las pensiones asistenciales y con el rechazo, es que no está el dato exacto, pero claramente uno puede ver que hubo un número muy alto de jubilados, o sea, de afiliados al Servicio de Seguro Social, que estaban en edad de jubilación, pero que no recibía pensiones. ¿Qué tanto? No sé, yo diría que alrededor de un tercio de los afiliados no recibía pensión. Y tuvo que esperar aquí a leyes, a normativa como el decreto ley 869 para recibir pensión. Pero voy a hacer otra interrupción, pero es que, Sí, de él nomás, pero sí, es porque más entretenido claro, lo que así, pasa es que, más entretenido. entonces, lo que sabemos es que entre un 40 y un 50% de la fuerza laboral estaba cubierta por El la servicio Caja de seguro. Seguro Obrero y después por el Sí, Servicio de Seguro Social. Los, los que eran empleados, por otra parte, estaban en la particular o público. sí. ¿Cuántos cubrían, qué porcentaje cubrían o cuánto sumaban a los que a los que ya estaban cubiertos por la otra? A ver, según datos, cuando en la década de 70 más o menos, el 75% de la fuerza laboral total estaba en alguna caja, en alguna de las múltiples cajas que Alguna había. de las tres.
¿no? Y más, porque en verdad al habían año. como 40 cajas. Claro, en general me refiero a la de seguro obrero, más todas las otras. A las tres, entre las tres, bueno, esto 40%, la de empleados públicos entre un 11 y un 14. ¿Ya? Perdón, los empleados particulares entre un 11 y un 14 y la en público alrededor de un 7 un 8%. Hay datos para eso, para saber eso. 20 más 40, Claro, 70, no, 70. más o menos. Ahora, ¿eso significa entonces que el 30% restante de la fuerza laboral está en una situación de informalidad? A No, eso iba. un 25, claro, está absolutamente informalidad, no está en ninguna caja. No estaba escrito en ningún En sistema. ninguna caja. Eso para la década de 70, porque para años anteriores Debe ser más. no hay mucho datos al respecto. Ah, y debe haber sido más, pues si Debe haber la sido otra más, cubría solo 40, debe haber sido efectivamente, más cerca del 40% informal. efectivamente. O sea, yo lo pensaba que, claro, 25% de informalidad de la década de 70 es como más o menos lo mismo que hay ahora. Entonces. Yo creo que debe haber sido más. Sí, hoy día Chile tiene una de las más bajas de toda América Sí, Latina es una más baja, lejos. y no puede haber sido igual antes, que ahora había mucho más. Sí, puede ser, sí, es verdad. Eh, ahora acá, bueno, vamos, seguimos con el... Estas son las pensiones reales, en pesos de 1937, Ya están desflactadas entonces, deflactadas al totalmente. 37. Sí, Por deflactor qué de... escogiste el 17? Perdona. Lo único, no tiene nada especial en verdad. Vi la tesis de Nora Reyes, ¿Ya? ella usaba el 37, dije yo voy a usar el 37 igual. Ah, ya. Es solo por eso. No hay Ya. ninguna, no hay ninguna... ¿Sabes por qué lo digo? Sí, Porque ahí todos recomendarían ¿mm? lactar por el 52, Por el 52. dado que hay un antes y un después del 52. Ya, se ¿Sí? puede, sí, lo podría Entonces, hacer. ¿puedo hacer el recálculo? Sí, sí, no hay ningún problema. Porque al poner el 52 como año de referencia, se atenúan las variaciones hacia los lados, hacia atrás y hacia adelante. Justo. Ya, Entonces, por eso me valdría la pena. ya, En cambio, el voy. 37 si te fijas ahí, no cumple ninguna función, pues No, creo que no lo veo haciendo nada extraño. no Está es nada, bajito, de hecho. no es nada extraño. Está como estable. Sí. Lo que quiero mostrar acá es nuevamente un antes y un después de 1952, cuando se creó el Servicio de Seguro Social. Esto es las pensiones reales durante la caja del seguro obrero, obligatorio, perdón, fueron muy bajas, excesivamente bajas, y como mostraré más adelante, tampoco permitía comprar una canasta básica de alimentos, ni por cerca. Y de hecho fueron desde el 30 en adelante, o sea, sí, el 30 en adelante con la crisis, de hecho fueron una tendencia a la baja, como se ve. Hay que considerar que eran cuentas individuales, el 2% de la cotización, en un contexto de alta inflación. Entonces, claro, el valor real iba disminuyendo año a año en general. Y aquí desde el 59 en adelante su valor sube bastante. Aquí hay un primer periodo bueno, periodo inflacionario durante los años de Ibañez, Sí, periodo más bajo que el 55. exacto. Después se recupera, o sea, se recupera y sigue subiendo acá en los años finales de la década de 50. Se mantiene más o menos estable. Acá hay una caída grande, según, o sea, La alta según inflación. no sé si inflación tanto, pero aquí es por, bueno, estoy Ah, adelantando un poco, aquí la pensión mínima se estanca nominalmente, entonces cae aquí un poco. Este es porque, 71, perdón, ¿esta pensión real es un promedio de todas o es la mínima? promedio de todas, estas son las que se entregaban, Ya, las que efectivamente recibían los jubilados, entonces como la mínima es cuantiosa, arrastra al promedio. exactamente. Vale, ahora sí. Más adelante se me voy a referir a eso. Ya, Y aquí cae esto, lo que fue la Unidad Popular, ¿cierto? Cayó bastante. va. Y subió, bueno, se va recuperando y está hasta el 80, que se va, llega como a nivel del 77 por ahí. Claro, entonces aquí, especialmente entre fines de la década 50 y el 71, digamos, uno puede decir pensiones relativamente altas, como según yo más adelante también me voy a referir al respecto. Esto es justamente algo que preguntaba el profesor. eh, la línea acá morada, la de más abajo. Esto es lo que llaman la pensión de cálculo o también la pensión contributiva. Es decir, esto es, este es el 53 y el 71, que hay datos. Es decir, que esta línea representaba la pensión que en teoría debieron haber recibido a partir del reparto.
la línea acá verde es la pensión mínima, que todo jubilado debía recibir por lo menos esa. Y la celeste acá arriba es la que finalmente se entregó. Entonces, esta pensión morada, que es la de cálculo o contributiva, se tenía que subir hasta la verde. O sea, esa diferencia en el fondo Es una es la seguridad. que ellos, lo morado es lo que ellos ponían y Sí, lo que está arriba es lo que el Estado tenía que rellenar. exactamente. Y entonces había un salto gigantesco ahí. Totalmente financiado el Estado. Y ese es el tema, es que el que debía hacerse cargo de pagar la jubilación o la pensión mínima o pagar ese salto, para decirlo, era el mismo Servicio de Seguro Social. A partir de las cotizaciones que en teoría, en verdad, debían haber sido para pagar solo esta línea morada. Entonces, cuando se llegó al 66, eh, quedó totalmente financiada y ahí el Estado tuvo que empezar a meter dinero extra. Y ahí está el informe Prat, que El, revela for- sí, que el también. Estado está gastando el 60% del gasto social en pensiones. Totalmente. Gastaba mucho a esta, pero gastaba aún más para, bueno, la caja de empleados Claro, públicos, ahí se iba mucho más. claro. Pero claro, la existencia de la pensión mínima desfinanciaba esto. Y claro, mejoraba, o sea, permitía mejorar mucho las pensiones, pero claro, había un desfinanciamiento bien grande. Déjame hacer otra consulta porque Sí. es importante. Ujú. Me queda claro que del 25 al 52 es contributiva y funcionaba con las Sí, cotizaciones, a por partir de las capital, cotizaciones capitalización individual, contributiva, a sí. lo que se sumaban los aportes del Estado para completar. Ujú. Y luego a partir de ahí tú dices que comienza el sistema de reparto. Sí. Pero se puede hablar de sistema de reparto, lo pregunto de una manera bien abierta, ¿eh? Porque tengo dudas al respecto. Así ¿Se lo, puede hablar ah, de sistema de reparto si tienes una multiplicidad de más de 20 cajas es que que no están cruzándose las platas entre ellas? eso es una gran pregunta, no algo que iba a tomar, pero es una gran pregunta. Eh, hasta el, antes del 52, es decir, de la década del 20 hasta el 52, por lo que he visto, la mayoría de las cajas funcionaban en base a capitalización individual o no tenían pensiones. La única que funcionó desde del reparto desde sus inicios fue la caja de empleados públicos, bueno, y los militares. Ahora, acordamos que reparto es un sistema de solidaridad intergeneracional, Sí, donde los que contribuyen permiten que se paguen las jubilaciones atrasadas atrasado, exactamente. de los que ya se jubilaron. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema de reparto, estamos suponiendo que todas las cajas reúnen todos los ingresos que tienen para que vayan a una especie de fondo común y de ese fondo común, los que están cotizando permitan que esas cotizaciones se utilicen para pagar las pensiones de los que ya se jubilaron. Si no existen todos esos principios, no veo cómo hablar de un sistema de reparto. Se hablaba de sistema de reparto en la época, claro, pero cada caja tenía su propio fondo. Claro, porque en el fondo solo hacían solidaridad intergeneracional al interior de la caja. Exactamente, existía solidaridad solo en el interior de la Esto no es de caja. reparto, claro. Es ultra segmentado. Bueno, se puede escribir algo Mm. con ese punto de vista, ese es un buen punto en todo caso, un buen punto. Y claro, y el tema es que cada caja en general aglutinaba gente más o menos que ganaba más o menos lo mismo, porque los obreros, claro, estaban en cierto margen, después los empleados particulares también en cierto Era un margen. sistema muy clasista, Es y absolutamente clásico, digámoslo con toda su fuerza. absolutamente Y no clásico. había solidaridad entre la caja de los empleados con las otras cajas. No, no había, no había, no había. Eh, Entonces no sé por qué la gente sigue teniendo esa memoria paradisíaca del sistema como sistema de reparto. Bueno, démosle. Es que, bueno, sí, sí, mejor. Después podemos volver a ese tema. Aquí los agregué la pensión real por género. Bueno, durante la caja sobre obrero, bueno, en general los hombres ganaban un poco más. Y durante el servicio de seguro social, bueno, los hombres también siempre tuvieron más o menos pensiones un poco mayores que las mujeres. A excepción de, bueno, de aquí es del 72 en adelante, donde fueron más o menos iguales. Pero en general los hombres siempre recibieron pensiones un poquito mayores que las mujeres. Esto se toma un redacto gráfico, pero lo que aquí muestro son las pensiones de cálculo o contributivas para hombres y mujeres a partir del reparto.
Esta línea celeste es la pensión contributiva o de cálculo de las mujeres, es decir, que debieron haber recibido, y esta línea café es la que al final efectivamente recibieron. Entonces, aquí el salto de esta celeste a la café, esto de 53 a 71, fue bien grande. Aquí la naranja es la de los hombres, la de cálculo que debieron haber recibido, y la verde es la que efectivamente recibieron. Entonces aquí lo que se ve es que en verdad la pensión mínima favoreció principalmente a las mujeres, ya que Ellos tenían el mucho salto fue mayor mucho más, pensión. era mucho mayor. Bueno, Era- mucho más. entonces hay un tema de, bueno, se beneficiaron más las mujeres en el número de pensiones que recibían y también en el valor de las pensiones. Eso es algo bien destacado durante el Servicio de Seguro Social. Bueno, esto es lo que fue la inequidad de género. Aquí lo que presento es esto en porcentajes. Si es 100% significa que tanto hombres como mujeres ganaron lo mismo. Si es menor a 100% significa que los hombres ganaron más y las mujeres menos. Y si es más, que las mujeres ganaron más. Aquí lo primero, la línea naranja, son las pensiones concedidas. Y lo que muestra es que la inequidad de género, uno puede decir que en verdad no fue tan grande. Que en general las mujeres ganaron alrededor del entre el 80 y el 100% de la pensión que recibían los hombres. Lo cual uno puede decir que en verdad la inequidad sí, en verdad no fue tan grande durante la época del Servicio de Seguro Social. La línea azul es la inequidad de los salarios entre hombres y mujeres. Y lo que vemos es que fue entre un 60 y un 50% la inequidad. Es decir, que las mujeres ganaban entre un 60 y un Ah, 50% del salario de los hombres. eso justifica la naranja. Exactamente. Se compensaba. Entonces, lo que uno, bueno, lo que puede decir ahí, bueno, había una mejora en este indicador desde el momento en que, las mujeres trabajaban, eran trabajadoras activas, y después pasaban a jubiladas, ahí había una mejora en la inequidad, ya que, bueno, estaban más o menos a un nivel bastante parecido al de los hombres en cuanto a las pensiones. Bueno, y la verde es la inequidad de las pensiones de cálculo, que era incluso menor que los salarios. Esto es la relación entre pensiones e ingresos. Lo que dice, bueno, como los salarios son diarios y aparecen datos diarios, aquí lo que hice generé digamos, un salario mensual teórico, por decirlo de alguna manera, y multipliqué los salarios por 30. Entonces ahí generé una pensión, o sea, perdón, un salario mensual de 30 días para hacerlo comparable con las pensiones mensuales. Y aquí en el gráfico que es de nuestra izquierda, Eso es eh, los salarios en hora, ¿no? sí, hasta el 75 y de 76 a 79 lo hice yo. Eh, y lo que muestra en general es que en la línea aquí azul son los promedios totales. Y lo que muestra en general es que entre finales de los 50 hasta el 71, las pensiones representaron alrededor del 60 y 50% de los salarios, más o menos. De aquí, desde fines del 50 hasta el 71, en promedio. Y en el caso del hombre fue un poquito menos, pero el caso destacado es el de las mujeres. Porque Porque los eh, salarios son mucho más bajos. como los salarios eran mucho más bajos, las pensiones llegaron incluso aquí en el 59 o acá cerca, esto del 71, sobrepasaron el 100% o incluso estuvieron cerca de sobrepasarlo. Eso es algo bien característico. Y este otro indicador que dice, bueno, parece que las mujeres, Un comentario sí. paradójico, ¿eh? Si esto lo hubiera tenido presente todas las mujeres chilenas, todas habrían decidido no trabajar durante su vida productiva y esperar más bien recibir la pensión al final. O decir, ahorrando lo mínimo O sea, y aportando lo mínimo. aportando lo mínimo. Yo creo Claro. que, no algo que se diga, pero yo creo que en la práctica ocurre algo de eso. Ah, Porque, por ejemplo, aparecen datos en el sector doméstico, por ejemplo, las mujeres eran muchas en el sector doméstico y cotizaban muy poco. Entonces ahí probablemente ocurra algo parecido aquí.
Aquí lo que muestra el gráfico de la derecha, de nuestra derecha, es algo parecido, pero aquí integro la presión de cálculo o la presión contributiva que debieron haber recibido y era entre más o menos entre un 15 y un 20 o hasta un 30% del salario mensual, es decir, que era muy bajo igual. Y gracias a la pensión mínima, era la celeste aquí, se logró llegar a niveles bastante altos, entre un 70 y un 50 o 60% del salario, la pensión. Eh, Esto es la tasa de reemplazo. La fuente permite hacer un cálculo de una tasa de reemplazo entre el 53 al 71. Esta tasa de reemplazo es en base a los últimos 5 años antes de jubilar, de los ingresos de los últimos 5 años antes de jubilar. Y esto es bien impresionante, porque lo que muestra es que había una tasa de reemplazo que prácticamente no bajó del 6%. Es decir, que la pensión que se recibía era mayor que lo ahorrado, que el promedio de lo ahorrado en los últimos 5 años. Ah, Claro, hay que considerar que es un contexto de inflación, qué sé yo. Pero eso es lo que nos está diciendo. Inclusive aquí en la línea celeste, el caso de las mujeres. O sea, era impresionante, decía que recibían el 500% del ahorrado en los últimos 5 años, que el promedio del ahorrado en los últimos 5 años. ya, igual, yo le revisaría esos datos, porque si todos son porcentajes, claro, Sí, es debieran que, es que ser, yo lo revisaba y eso sí, da, es que es excesivamente alto. Y eso es, bueno, esto sí, este promedio de los últimos 5 años es en base a lo que efectivamente cotizaron, eso sí. No necesariamente a lo que a lo que efectivamente ganaron, pero sí a lo que efectivamente cotizaron. cotizado. Entonces hay que considerar que aquí son los promedios de los últimos 5 años en un contexto de alta inflación y además de existencia de lagunas previsionales. Perdona, ¿Sí? y tasa de reemplazo se supone que es lo que te reporta la pensión Sí, como porcentaje dentro de los últimos 5 años de tu salario. exactamente, Y exactamente. dice que sobre el 6%, sobre el Sí, 500 del caso de las mujeres. sí, sí, No, eso no, exactamente. no te creo, va a tener que forzar todo el problema. O sea, eso me dicen los datos. Eso me dicen los datos, efectivamente. Claro, por ejemplo, actualmente cuando se calcula la tasa de reemplazo, igual no hay como un cálculo establecido que todos usen, pero lo hacen entre 10 o 5 años. Entonces aquí lo que permite los datos sí es hacer cálculo en base a 5 años. Por eso hice los 5 años. Y sí, estos son los datos que me dan. Pero el promedio de los 5 años, Sí, los 5 años acumulados. sí, el promedio de los 5 años. Sigue siendo muy alto. Hoy día el sistema más avanzado del planeta te ofrece un 70% de tasa de reemplazo. Exactamente. Por lo tanto, esto en un país pobre, con pocos recursos, se ve poco creíble. Es que, bueno, sí, pues. Después, bueno, a lo mejor estaba tan mal hecho Es que que era eso. eso da los datos, ¿no? Si lo revisé y todo. Pero eso es lo que da los datos. Perfecto. Eso es lo que da los datos. Pero me veo, pero me veo. Eh, y aquí el último indicador que quiero presentar es sobre si los salarios, o sea, pues, si las pensiones sobrepasaron la línea de pobreza o no. Esto lo construí en base, inspirándome en los trabajos de Mauricio Casanova, que hace algo parecido pero con los salarios. Ahora lo que yo hice sí fue, revisé las canastas que construyó Casanova, las cambié un poco, construí una nueva para abarcar desde el 28 hasta el 77 que me permiten los datos, y con datos de precios del INE. Y, y bueno, lo que presento aquí, la línea que está en el 1 representa la línea de la extrema pobreza, es decir, la compra de los alimentos mínimos que se necesita para sobrevivir en un día, ¿cierto? Eso está calculado en calorías, En básicamente. calorías exactamente, en calorías en base a lo que establecía la CEPAL y que a través de la CEPAL lo calculó en base a la OMS, para personas mayores de 60 años. Lo hice en base a las calorías que requerían las personas mayores de 60 años. ¿Reduciste el número de calorías de Casanova o lo aumentaste? Eh,
lo disminuí un poco porque lo hice en base a lo que decía la OMS para las personas mayores de 60 años. Sí, también. Sí, exactamente, necesitaba un poco menos. Y claro, esta es la extrema pobreza. Es decir, si uno no alcanza la línea de extrema pobreza, en teoría, en verdad uno no sobrevive, uno se muere. Y la 2 es la línea de pobreza y representa el doble de la anterior, pero en lo que representa, de acuerdo a este método, es que pueden comprar la comida mínima para sobrevivir y además tener un nivel de vida mínimo, socialmente mínimo, que era tener ropa, arriendo y ese tipo de cosas. Esa línea de pensiones, ¿Cuál? ¿Cuál? como las anteriores, la ¿Sí? azul, es un promedio, una media aritmética simple, un promedio, o una media aritmética ponderada, considerando los pesos relativos Es de los grupos. ponderada, el promedio es ponderado. Ya, O sea, lo que hace es, en verdad, no es simple, es simple. Agarra todos los casos ya. y saca un promedio. Está sobrevalorada entonces. Porque lo que hay que hacer realmente es tomar los pesos mayores de los que reciben menos pensiones y al momento de hacer la media, darle más participación a esos grupos y menos participación a los que reciben las más altas. Entonces debería bajar. Debería ser peor de lo que está. O sea, ya eso es muy realista, ¿eh? No digo que sea mala, pero, o sea, institutivamente funciona. Que a partir del 52 lograron superar la pobreza. Eh, Pero incluso si uno la ponderara, yo diría que es peor que eso. Aquí lo que muestro es la pensión mínima, la pensión que todo, aquí, Ya, esa está buena, porque ese es el esta es índice. la pensión mínima, eso sí, aquí está entre 53 y 71, Ujú. se puede hacer más, pero por alguna razón aquí no lo Ahí se puse. ve, claro, La 58, pensión mínima, que es la naranja. claro. Claro, eso Y, es más lógico. y claro, aquí, bueno, superar esto del 52, superar la línea de extrema pobreza, pero no así la de la pobreza. Claro. Y aquí, desde el 58 en adelante, es cuando supera la línea de la pobreza. Ahora, la mínima es así que un buen indicador porque la recibe. Sí. Ahora, ¿qué porcentaje de gente recibe la mínima del total? No, sí, están esos datos, no los puse acá, pero a lo largo de los años fue entre un 71 y un 80% de los jubilados, es Claro. decir, la mayoría, Entonces, si la ponderáramos, esa mayoría, línea naranja debiera arrastrar hacia abajo la línea azul de la anterior. claro. Porque si el 70%, esa línea azul de la anterior debiera bajar un poquito. Aquí, que se ve medio raro, Ujú. ocurre algo muy extraño, porque la pensión concedida promedio fue menor a la mínima que supuestamente reportaban. Entonces no sé si era un error o algo, no sé, pero pasa eso. Pero es un año nomás en todo caso. Que además, otro asunto Ujú. que hay que tener en cuenta. Por ley, ¿estas se indexaban automáticamente según la inflación cada año o dependían de una ley ad hoc cada año? Lo normal era lo último. Lo que decía la ley es que si, si había como una inflación mínima, que creo que era, no me acuerdo el dato exacto, pero lo que decía es que el Consejo de la Caja de Seguro Obrero tenía la facultad de reajustar la pensión mínima. O sea, no se indexaban siempre. No, no se A veces se indexa. indexaban y a veces Por, habían atrasos muy fuertes. y de hecho acá cae mucho Ah, porque no se reajustó la pensión mínima. ah, No, claro. no, estos años, hubo Sí, 3 años que no se reajustó. lo mismo pasó con el sueldo vital, que se quedó muy atrasado con respecto al original porque no lo indexaban. Exactamente, también, bueno, también en su momento, para tesis tengo datos de comparación de la pensión con el sueldo vital y todo eso. Aquí no Ah, lo mostré porque, no había sí, plata. Pues imagínate sí, lo que se están gastando por mantener eso. Imagínate tratar de indexarlo. sí. Aquí lo que muestro es el caso del salario, del salario y la pensión, del 50 y, no, del 28 al 77. Esto es, bueno, esto es los años de la Caja de Seguro Obrero, que la pensión prácticamente no servía para nada. No alcanzaba a mantener una persona, que una persona sobreviviera un día, y ahí aumentó mucho. En el caso del salario, bueno, acá está lo que es después de la crisis del 30. Esos son los datos de Nora. Sí, nato de Nora, ¿Serán exactamente. ponderados? Sí, Sí. Ya, como no son ponderados los naranjas, deben ser más bajos de lo que aparece ahí. O sea, ya. no deben converger seguramente con los azules, sino que deben ser más distantes, Aún más bajo, usted dice. más bajos. Sí. Porque si los ponderara y consideráramos que de esa línea naranja el 70% solo recibe mínima,
la línea debería estar por debajo. Ya, puede ser, Sí, puede ser. sí, no, Habría que revisar eso. Eh, y, y bueno, eso. Ya, bueno, para ir terminando, unos ciertos como comentarios que se pueden hacer a partir de todos estos datos. Bueno, son varios en todo caso. Lo primero es que hay un antes y un después respecto a lo que fue la creación de la ley 3803 en 1952. Y lo que digo es que en general, desde 1952, las pensiones comenzaron a entregar al menos pensiones que al menos pudieran entregar un nivel de vida relativamente mínimo a los jubilados. Bueno, durante los años de la Caja de Seguro Obligatorio se entregaron un bajo número de pensiones de vejez y además de bajo monto. Ahora hay que considerar que, bueno, eso fue un modelo de capitalización individual, pero con imposiciones de solo un 2% durante todo el periodo. Era la nada misma. Y aparte, lo que dice toda la fuente, bajo retorno a las inversiones. ah, Y entonces, gran parte de los afiliados, a esos datos no lo mostré aquí, pero sí hay datos al respecto, que la mayoría de los afiliados prefería el rescate de su ahorro, es decir, retirar todo de una sola vez. porque sabían que les iba a costar cumplir con el mínimo de años. Absolutamente, ese era el tema. Y entonces lo que uno puede decir, bueno, en verdad aquí el beneficio de pensiones durante estos años fue prácticamente inexistente. Durante los años del Servicio de Seguro Social, ahí es cuando se comenzó a entregar efectivamente pensiones. Existió el modelo de reparto, lo cual uno puede decir que fue un avance en cuanto a pensiones, pero en verdad lo fundamental para entender las pensiones que entregaba el Servicio de Seguro Social fue la política de la pensión mínima. Eso es Ese lo modelo de fundamental, reparto. Lo más, único que debe ser. sí, más que el reparto. Y además la creación de normativa complementaria a la ley 3.083, me refiero a la ley 14.687 de mujeres y al decreto ley 869, fue lo que permitió que un mayor número de afiliados tuviera pensiones. Respecto al nivel de vida, bueno, aquí esto se puede criticar o no, las pensiones representaron un porcentaje no menor de los salarios, especialmente entre fines de la década de 50 y el 71. Lograron entregar pensiones por sobre la línea de la pobreza entre fines del 50 y el 71, una inequidad de género bastante baja durante todo el periodo, y ahora eso sí, en verdad, uno puede decir que la situación del nivel de vida fue más positiva para el caso de las mujeres, En términos relativos, en términos relativos, no en exactamente. términos Sí, absolutos. en términos relativos, exactamente. Ahora, otros comentarios respecto a algunos temas, respecto a la diferencia de género. Y lo que digo es que a pesar de ser que fueron un menor número de afiliadas al Servicio de Seguro Social, desde 1962, las mujeres alcanzaron en cantidad de pensiones concedidas a los hombres y llegaron incluso a superarlo en las vigentes desde 1967 en adelante. Eso es algo bien interesante. Bueno, importante la ley 14.687, que entregó beneficios jubilatorios a las mujeres y otras medidas como bueno, la nombrada el decreto ley 869, que también favoreció más a las mujeres en cantidad de pensiones que se entregaban. Igualmente, las mujeres se vieron mayormente beneficiadas con la existencia de las pensiones mínimas, como decía, que el salto fue mayor desde la concedida o de cálculo, o sea, perdón, de la de cálculo o contributiva hacia la concedida, el salto fue mayor. Y también una corrección de la inequidad de género en el paso desde trabajadora activa a ser jubilada, es decir, que la inequidad era mayor cuando eran trabajadora activa y cuando eran jubiladas, en verdad, la inequidad fue menor. Entonces ahí uno puede decir, bueno, hubo una corrección, la política pública y corrigió la inequidad, tal vez, se puede pensar. Y lo que uno puede pensar es que había un enfoque de la política pública o de la institucionalidad del Servicio de Seguridad Social que mejoró bastante la situación jubilatoria de las mujeres. O sea, especialmente con la ley 14.687, ahí hay un tema de interés de mejorar la situación de las mujeres, claramente. Otro tema importante respecto al rechazo a las pensiones o del acceso a las pensiones que quería comentar, aumentaron, eh, eh, claro, aumentaron las pensiones con la ley 14.687, especialmente por las mujeres, eh, y ese aumento fue posiblemente, o sea, perdón, aumentaron los rechazos cuando apareció la ley 14.687, y eso fue posiblemente porque se incentivó
a que las mujeres postularan a pensiones. Antes del 62 no habían tanto rechazo en general, porque seguramente la gente en verdad no postulaba nomás las pensiones porque veía que no iba a recibir el beneficio. Ahora, si bien el número de rechazos de mujeres creció del 62 en adelante, los hombres siempre tuvieron más rechazos de pensiones. Así que uno puede ver, bueno, desde la década del 60, las mujeres recibieron más pensiones que los hombres y además tuvieron menos rechazos que los hombres. Eh, Ahora, para eso hay que considerar algunos factores, por ejemplo, que las mujeres jubilan a los 55 Claro, años, claro. los hombres a Claro. los 65. Eso No, ya es un tema a difícil. considerar en 10 años que son bien importantes. Más, también la mayor mortalidad de los hombres y la esperanza de vida mayor de las mujeres, eso también es claro, fueron factores que seguramente impactaron, pero lo otro, no tengo, esto es solo una tinca en verdad. Me da la impresión de que hubo un número alto de hombres que en verdad no postulaba a obtener el beneficio. Claro, pues si la mitad está siendo rechazado, Sí, o por lo menos debería estar exactamente, siendo rechazado, los otros dos tercios dicen, tengo sí, posibilidad de no recibirlo, entonces mejor retiro. exactamente. Y el alto número de pensiones entregadas por el decreto ley 869 de 1975 justamente hace pensar que históricamente hubo un grupo grande afiliado del Servicio de Seguro Social que no tuvo posibilidad de optar al beneficio hasta la aparición de ese decreto en el 75, recién. Y si bien el Servicio de Seguro Social fue un gran avance en comparación a lo que fue la experiencia de la Caja de Seguro Obrero en la entrega de pensiones mensuales, siguen existiendo grandes problemas en el acceso al beneficio, realmente. Y ahora aquí para terminar respecto a la pensión mínima, bueno, la pensión contributiva o de cálculo del Servicio de Seguro Social no hubiese permitido tener al jubilado un nivel de vida por sobre la extrema pobreza para gran parte de los años. Es decir, que la pensión de solo con el reparto no, ¿verdad? No hubiera servido mucho. Y que fue la pensión mínima fue fundamental para entregar mejores pensiones a gran parte de los jubilados del Servicio de Seguro Social. Y lo que este caso muestra, aquí ya que uno puede vincular esto más con el presente, de que no basta solo con las pensiones contributivas. Se necesita una política complementaria. En Chile es el Pilar Solidario, la PGU, y por lo que estaba leyendo, o sea, lo mismo, en Europa es lo mismo, o sea, existen pensiones públicas, pilares solidarios, qué sé yo. No basta, aunque sea reparto de capitalización individual, da lo mismo, no basta solo con eso. Se necesita algo complementario, si es que se quiere mejorar las pensiones. Ahora, lo otro que también hablamos, la existencia de las pensiones mínimas generó problemas financieros al Servicio de Seguro Social, y problemas graves teniéndose que ir aumentando el porcentaje de cotizaciones también a lo largo de los años y los aportes fiscales destinados a las pensiones. Entonces, claro, o sea, ahora en Chile tenemos el problema de, bueno, cómo financiamos los PGU. Está esa discusión también. Entonces, claro, es necesario, si se quiere mejorar las pensiones, es necesario una política de pensiones complementaria, pero también hay que pensar bien cómo financiar esa política de pensión complementaria. Y eso. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, daríamos inicio a una ronda de consultas. Quienes quieran ofrecerse o preguntar. Víctor. Daniel, de partida te felicito por el trabajo bien contundente que acabas de exponer acá, sobre todo el uso de los gráficos. Se nota que hay una madurez metodológica que es notable en ese sentido. A ver, los comentarios que puedo hacer es que debido a lo que señaló el profe ahí en las intervenciones que hizo, es que, bueno, de partida, yo una vez escuché, porque yo soy algo, digo, en tema de pensiones, pero una vez escuché al economista este Kremerman de la Fundación Sol decir, por ejemplo, de que los sistemas de pensión son sistemas de contención social, en los cuales tú asegura que la masa, digamos, o sea, sobre todo los trabajadores, los sectores medios, digamos, de la sociedad,
no terminan revelándose como es absolutamente necesario, y que, como por ejemplo pasa con lo que expuso Ignacio Pérez también con el tema de los militares, que sí o sí hay que darles pensiones, porque son complicados esos sectores pero y además se conecta mucho con el tema social, porque es todo un movimiento que llevó a que, por ejemplo, se llevara a instituir estos sistemas, digamos, de seguridad social en Chile, pero no son precisamente lo que tanto se ha romantizado a veces, y que explica, por ejemplo, de que habían habido coyunturas, por ejemplo, a lo largo de la historia de Chile, que por ejemplo no hacen contribuir digamos, a esa caja para poder pagar estas pensiones y que superen digamos la línea de la pobreza extrema y la pobreza absoluta. Lo que otra cosa noté es que se conecta también con el movimiento de mujeres también en el 52 cuando sale Carlos Valle del Campo sale electo como presidente. Y yo creo que eso podría ser, pero no sé si la ley parece que se aprobó con No, es María de González Videla o con... Videla. Pero claro, todo un movimiento de mujeres que llevó a que se aprobara esa ley, digamos, probablemente, y que llevó a que sumar a las mujeres en entraran, digamos, ante esta lógica, digamos, de pensión. Bueno, en ese sentido, yo la pregunta que te voy a hacer más allá en los comentarios, el tema del campesinado, porque ahí la situación era más pupérrima. O sea, claro, ¿cómo podría trabajarse más adelante cuando recién se le integra al tema de pensiones ya digamos, a partir de los 60? ¿Y cómo podría trabajarse metodológicamente esas lógicas, digamos, a trabajadores que están digamos, integrándose al mercado laboral chileno en ese entonces y que están, digamos, probablemente estar en la periferia de ese sentido? Eso. Bueno, Daniel, yo tengo una consulta para ti. Ujú. Y es que me pareció muy interesante. Bueno, primero, felicitar nuevamente tu presentación, muy contundente y además muy atingente para lo que experimentamos y se discute en el Chile actual. ¿M? Eh, y bueno, justamente en uno de los gráficos que tú muestras, eh, eh, me estoy refiriendo al de las pensiones reales. Noté una caída muy abrupta para el periodo de la Unidad Popular, un aumento en 1971 y una abrupta caída hacia 1972, que se sostiene en 1973. Bueno, más que nada consultarte sobre ese rasgo, ese fenómeno, eh, se debe, y preguntarte también si solamente responde al fenómeno inflacionario o hay algo más. Eso. Ya. Hola, buenas tardes. Quería felicitar también a Daniel, estuvo muy excelente su presentación y bueno, de un tema que yo creo que no todos conocemos y que yo creo que tenemos una visión un poco idílica, que nos vienen, bueno, ya sea por movimientos políticos o lo que se menciona en televisión también. Bueno, mi pregunta es bastante simple en todo caso y a propósito de lo que decía también el profesor Matus, es de qué va a quedar de esta visión del ciclo desarrollista, o sea, como que no queda tan claro de que haya sido un periodo tan igualitario, por decirlo en pocas palabras. Como que se va a ir al tacho de la basura esa visión o va a tener que ser reformulada por la causa que sea, digo yo. O sea, por lo que dice don Mario, las cajas estas eran un poco menos que como castas de cajas en vez de cajas. O sea, solidaridad entre las mismas cajas, ¿no? Pero no entre todas. Entonces, eso me queda a mí rondando un poco. Muchas gracias. Oh, qué buena pregunta. ¿Respondo? Ya. Respecto a cómo ver o trabajar las pensiones del campesinado o de sectores más postergados, por decirlo de alguna manera, los datos de pensiones que se pueden encontrar, la verdad, son promedios generales nacionales. Entonces, no están desagregadas por actividad en que se desempeñaba el jubilado o algo así. Eh, entonces, claro, está difícil por ahí, al menos con la fuente que yo he encontrado. Y no sé, revisando la bibliografía tampoco hay más, por decirlo de alguna manera. No sé.
Ahora, lo que, claro, tal vez uno puede hacer como ciertas no sé si estimaciones, pero decir, por ejemplo, en el servicio de seguro social y en la Caja de Seguro Obrero también, la mayoría de no la mayoría, pero alrededor de un 30% de los afiliados era gente que trabaja en el sector rural, eran trabajadores agrícolas, era el grupo mayoritario, de hecho. Entonces, yo diría que había muchos. Ahora, ¿eran ellos tal vez los trabajadores del sector rural los que no recibían pensiones porque no cotizaban bien? Esa es una buena pregunta, porque cuando uno, bueno, pues lo que dicen es que las lagunas previsionales, según dicen la misma gente del Servicio de Seguro Social, la Caja de Seguro Obrero, estaba especialmente la gente del mundo agrícola y del sector doméstico. Ahí estaban los que no pagan cotizaciones. Entonces, claro, eran muchos, pero tal vez posiblemente eran ellos los que no recibían pensiones, porque no cumplían los requisitos. Ahora no tengo datos así exactos como para justificar eso, pero uno puede decir probablemente por ahí va. Eh, Sobre, claro, la caída de la situación de la UB, bueno, esa caída es el mismo fenómeno que, por ejemplo, en los datos de salarios de Nueva Rey, que también ha hecho el profe, de su serie de salarios reales, es la inflación de los años del UP. Claro, o sea, el 71, lo que muestran los datos de Nueva Rey es que, claro, dice, crecen mucho los salarios, especialmente porque crecieron mucho en la minería, dice. En este caso también crecen las pensiones, pero yo creo que tiene que ver con, bueno, tal vez algo parecido, crecieron mucho los salarios en el último año. Entonces tal vez crecimiento de las pensiones era un reflejo de eso, creo, puede ser. Y la caída, claro, la inflación, en los datos de inflación, lo que dicen los defractores es que se dio a eso. Ahora, algunos dirán por ahí que tal vez los defractores no están bien hechos, no sé, yo no sé, tal vez. Pero eso es lo que hay hasta el momento, lo que es aceptado, que no sé, los datos de factores que por ejemplo usa el profe y Nora Rey o lo que construye José Díaz y otros, eh, muestran más o menos la misma historia, una caída, y por eso la caída de las pensiones reales en la UP. Y respecto a qué queda el periodo desarrollista, es una gran pregunta, porque claro, uno le gustaría que rescatar más cosas, pero uno empieza a ver, por ejemplo, el tema de la seguridad social, por ejemplo, no solo en pensiones, sino en la entrega de educación, de salud, de otras cosas. Claro, habían algunos que salían más privilegiados que otros, totalmente. Estaba totalmente segmentado por el tipo de trabajador que se era y en dónde se trabajaba. Entonces sí, tal vez, uno dice, tal vez no fue tan bueno como se dice, en ciertas cosas. Ahora, es mejor que exista algo que no exista nada también. Eso es lo otro, obviamente. O sea, hasta antes del 52 las pensiones no existían. Prácticamente no existían. ¿Quiénes recibían pensiones? Prácticamente solo casi los trabajadores del Estado y trabajadores de alguna que otra empresa por ahí por allá. Pero los empleados particulares no recibían pensiones y los obreros tampoco. Y solo con reformas del 52, ahí sí, se empezó a recibir pensiones. Claro, tenía falencias, pero vale una mejora respecto a lo que había antes. Ahora, si se puede rescatar, uf, no una pregunta que tenga una respuesta como clara, sí, pero sí se puede criticar mucho lo que fue el periodo desarrollista en cuanto a seguridad social. Sí, se puede criticar mucho. No sé si hay más preguntas, profesor, por favor. Bueno, lo primero que tengo que decir que yo a don Daniel lo he seguido hace mucho tiempo, muchos artículos que él ha escrito eh, por la historia de la caja del seguro. Así que vine con, como se lo dije antes, con especial interés a escucharlo, porque una cosa es leer al autor y después escucharlo en lo que el autor plantea. Así que estoy muy contento por eso. Mientras usted hacía la exposición y recibía los aportes del profesor Matus, yo me acordé de una historia que me parece que es muy atingente, de un matrimonio que va a la ópera, vuelve a su casa
se bajan frente al portón, va el marido a abrir y en ese minuto se le caen las llaves. Entonces está el marido debajo del foco buscando las llaves y la mujer lo reta y le dice, viejo, si yo escuché que cayeron acá en el arbusto, pero el marido le dice, pero acá hay más luz. Y muchas veces las llaves caen en el arbusto, pero uno busca bajo el foco, ¿Ya? porque hay más luz. ¿Por qué cuento esto? Porque a medida que usted iba exponiendo y Mario iba haciendo esos warnings así como, cuidado, eso parece como que no, ¿ah? Era que Mario escuchó caer las llaves en el arbusto y usted estaba buscando bajo el foco. Y eso pasa a veces porque yo veo la realidad a partir de los datos de las series y voy con ellas, pero en un momento pierdo la visión de sopesar que parece que no acompaña. Entonces la experiencia de alguien que tiene gran sapiencia, como Mario, permite advertir las llaves cayeron en el arbusto. Y eso ha de guiar la investigación en esta institución que forma investigadores, de en un momento decir, no, parece que lo que me está guiando, lo que yo estoy ocupando como instrumento, me está haciendo derrapar. Y es bueno hacer circular previamente para que alguien le diga, oye, mira, cuidado con eso. Eso está de esa buena manera y tiene que ser formativo para toda la gente que haga investigación, que en algún momento existe cierto ruido. Y si uno ve el video y va viendo la exposición y las advertencias del profesor Matos, yo creo que eso es tremendamente importante para que cuando uno se enfrente a el instrumental haya esa visión de que la luz es buena, pero puede ser que las llaves estén más allá. Lo primero. Lo segundo, el tema de las pensiones durante el 20 tienen larga historia que viene de la colonia. Porque el tema uno dice, bueno, ¿y qué pasa a la gente cuando tenía que morir? Había que pagar el servicio funerario. O si yo me enfermaba. Entonces vemos las cofradías, ¿sí? Las hermandades, que una de sus funciones era pagar el entierro. ¿Sí? Y después empezamos a ver en el 19, y están los trabajos del profesor Iglesias, de la profesora Illanes, en el cual empezaron a ver el surgimiento de la mutualidad, ¿sí? Que venía continuando las políticas imperiales de los Montepíos, que vienen de finales del 18, y vienen las sociedades de socorros mutuos, que fue el sustento cuando la propia comunidad, y había de todo, la de los inmigrantes, la de los jugadores de algo, porque había que llenar ese espacio. Hasta que llega el 20 y el Estado se hace cargo. Y ahí hay una reflexión y yo siempre recomiendo leer, releer, volver a leer, tener en la mesa de luz las obras del profesor Juan Pro, tal Pro, P-R-O, Pro. ¿Por qué? Porque lo que plantea el profesor Juan Pro, que estuvo en Chile, de una conferencia espléndida en la Universidad de Adolfo Ibáñez, es cómo el Estado se va constituyendo y qué responsabilidades tiene el Estado. Porque la pregunta es, ¿hasta dónde debe cubrir? ¿Qué debe cubrir?
Si la gente fuma, el Estado tiene que pagar los, eh, los tratamientos por la práctica de fumar cuando fue una opción individual, asumiendo el coste si yo fumo y después tiene que asumir el Estado. Y eso que parece tan obvio fue un despliegue, uno lo ve durante todo el 19 en los cuerpos legislativos de qué cobertura hay que dar, hasta dónde, cuánto nos cuesta. Si pagamos eso, ¿qué dejamos de cubrir? Porque es como la sábana corta, si cubrimos esto, destapamos al otro. Entonces yo creo de que su trabajo ilumina el presente y por eso se agradece tanto. Hay un artículo muy bonito que tiene usted sobre las finanzas de la caja del Sí, seguro sí, y es interesante porque demuestra algo muy cercano a lo que planteaba Don Oscar en un artículo que tenía sobre sus grandes nortes, que era que él demostraba que estas corporaciones tenían un tema de gestión y acabar con el romanticismo eh, dorado en torno a aquellas épocas, esto sirve, ilumina, así que por eso se agradece y mucho. Y una última reflexión, cuando usted nos hablaba de esto del retiro, ahí uno entiende por qué había una resistencia tan firme en evitar los retiros, que es algo que vivimos recientemente, porque el tema, cuando se retiraron, se produjo una explosión del gasto. Hay un trabajo ahora que estoy conociendo de que está tratando de ver en qué se gastó, o sea, los retiros, en qué se gastaron. Y hubo mucho gasto absolutamente baladí, casino, alcohol, droga, absurdo. Y después el Estado va a tener que dar una respuesta no, absolutamente. a esa gente. No la puede, o sea, si se gastaron todo, el día de mañana tenemos que financiar. Claro, pues. Y ahí donde uno entiende que algo de razón tenía José Piñera cuando hablaba del Mercedes-Benz. Algo de razón tenía. ¿Por qué? Porque si uno ve la historia del 19, uno ve la historia del 20, uno puede decir, hay que tratar de mantener la intangibilidad de los fondos previsionales, porque aprendemos de sus investigaciones de que hay algo virtuoso en mantener la intangibilidad del ahorro previsional. Así que me voy muy feliz esta tarde. Muchas gracias. Si alguien más, ¿Alguien más quisiera consultar? ¿No? yo, ah, ya, ya, Pero como ya he hablado mucho, voy a concretar. Entonces, bueno, primero que nada, creo que a nadie le cabe duda que estamos en presencia de quizás el mayor especialista a nivel mundial sobre la historia de las pensiones en Chile para este periodo. Y por lo tanto hemos observado un trabajo de una calidad que no se encuentra en trabajos anteriores. Eso está clarísimo. Salvo algunos trabajos que han hecho economistas como Arellano, Larrañaga, pero que han hecho un seguimiento más localizado y en base a cuestiones más acotadas. El trabajo de Daniel ofrece por primera vez una perspectiva completa del sistema, cómo funcionaba del 25 al 80. Y, y ahí yo simplemente repito algunas cositas muy breves. Una, que creo que el trabajo adquiriría mucha consistencia usando un año de referencia distinto para base. ya, sí, eso es un buen. Eso planteárselo a Manuel y a Rodrigo, porque creo que efectivamente se limarían algunas de esas asperezas Ya, solamente por cambiar el año de referencia. ya, ya, Lo segundo es que por ningún motivo utilices eh, promedios o medias aritméticas simples. Para todos los cálculos, eh, para todas las, donde te aparezca pensiones comparado a cualquier cosa, utiliza una pensión media ponderada que, que incorpore, le dé más porcentaje de participación seguramente a los que tenían menores pensiones
y por otro lado, ¿no es cierto? Así como cuando uno calcula un promedio de una nota al final del año en un curso, ¿no? Uno le puede dar más ponderación a una prueba que a otra y no tiene por qué darle la misma ponderación a todas. Y eso es mejor porque si lo haces en función del número de trabajadores en cada categoría, le va a dar mucho más realismo a esa media. ¿Mm? Y por otro, porque la media ponderada que usa Nora te obliga a también hacer una pensión media ponderada. No podés calcular una media salario medio ponderado con una media no ponderada. Eso no va a funcionar. Y lo otro era, creo que sería bueno que hicieras alcance a los que quedan fuera. Y yo creo que está muy bien justificado que las fuentes, y ese es el valor que tiene el trabajo, por eso se agradece tanto y te felicito, ¿no? Porque tomas una fuerza de trabajo que está muy bien representada por la documentación. Entonces, lo que habría que decir simplemente es quiénes quedan fuera, ¿no? Entonces, ahí tú tienes, ya algo has dicho, ¿no es cierto? Los trabajadores agrícolas probablemente que no tenían contrato, las trabajadoras, digamos, domésticas, los informales. Si eso lo pudiera, solamente para advertirle al lector que a pesar de que esa gente está quedando afuera, tu medición no deja de ser buena porque está tomando de alguna manera la dinámica de cambio de la sociedad chilena, más urbana paulatinamente, más asalariado paulatinamente, etcétera, etcétera. Eso, y solo, y solo para quitarte la angustia y solo para quitarte la angustia con respecto al... Ya te hice todas las preguntas, por eso no te puedo preguntar nada ahora. Eh, pero te quería sugerir simplemente, tú tienes una gran herramienta a tu favor que te recomiendo utilizar, que no la tienen otros profesionales. Tienes una visión de campo, diacrónica, larga. Entonces, al momento de examinar cómo responder a la pregunta de Luis, ¿qué es lo rescatable? ¿No? Tienes herramientas como para decir, ¿no? Entonces, por un lado, tú puedes decir, efectivamente, como ya has dicho, eh, no se puede tener una visión polarizada, totalmente despectiva, negativa de lo que fue los avances que hicieron en este periodo, a pesar de que fueron modestos, que fueron aprendizajes llenos de dificultades, con vacíos, con errores de todo tipo, pero que de alguna manera también responden al espíritu de una sociedad. O sea, si yo le pregunto a los chilenos, más a los varones de esa época, probablemente querían que su mujer no trabajara fuera de la casa. Por lo tanto, el incentivo para que compensara lo que habían sido ingresos mínimos, de- una, con una pensión, digamos, de alguna manera rellenada con los aportes del Estado, calzaban con esa familia machista y más tradicionalista que prefería que la mujer no saliera a trabajar fuera de la casa, se dedicara a los hijos, y después ya veremos cómo el Estado te permite tener una compensación. Por ese lado también, recuerda siempre cuando hagas las comparaciones, cualquier cosa que digas sobre las mujeres, tiene que estar siempre recordando al lector que que los ingresos de las mujeres son mucho más bajos y por lo tanto ese porcentaje que es mayor que el de los hombres, de lo que representan sus pensiones dentro del ingreso, en realidad es puro humo, porque en realidad es puro espejismo. El hecho de que ese porcentaje sea mayor de lo que representan las pensiones dentro del salario, tiene siempre que estar recordando que esos salarios son mucho más bajos y por lo tanto no indican ninguna relación de superioridad. Constantemente hay que estarlo recordando, porque si no, hay alguien que podría decir poco menos que son 3 décadas feministas, digamos. No, no es así. Em, O sea, no, no, sí, sí, después respondo. claro, pero ahí tú respondes. Sí, sí. Em, bueno, entonces los problemas que tú ya estás observando, problemas terribles de financiamiento, Sí. a veces objetivos desmedidos, o sea, comprometerse a otorgar esas pensiones con esos montos que se están cobrando era absurdo, o sea, todos lo sabemos hoy día, o sea, hoy día con un 10% de cotización no alcanza a No pagar alcanza. una tasa de reemplazo del 60%. ¿Y cómo diablos se supone que iban a pagar una tasa de reemplazo del 60 o 50% con un 2%? O sea, absurdo. Esas cosas nos parecen hoy día infantiles, pero son de una época que estaba muy atrasada, un país muy pobre, con unas instituciones que están aprendiendo cómo levantar todo esto en medio de una cantidad de conflictos, de contradicciones, donde nadie tiene realmente claro cómo hay que hacerlo.
todos imitan modelos que toman de otros países, pero en el fondo, ¿cómo se monta esto? ¿Cómo se financia? Entonces yo tomaría lo bueno, no despreciaría lo bueno, es decir, lo que tú dices, las coberturas. O sea, yo creo que tú no te podís bajar de igual de defender este periodo por el lado que antes de él la cobertura era No había nada, cero, o sea, nada, prácticamente. nada. Y lo segundo, que con todas las dificultades, con todos los problemas de financiamiento, con todos los errores horribles, algunos de ellos, eh, eh, se fue arribando a un concepto de que la pensión tenía que de alguna manera normalizarse como para una época en que las personas ya no iban a tener ingresos. ¿Mm? Fue difícil, pero había que hacerlo. El error estuvo, y lo digo de antemano, porque todavía está presente en la discusión y la gente cuando sale a la calle a marchar, que le piden a las pensiones que de alguna manera compense lo que fueron bajos salarios durante su vida laboral y laguna, cuando eso no se puede. O sea, si tú Sí. tuviste bajos salarios y estás lleno de lagunas previsionales, ¿de dónde va a salir el dinero que te permita a ti de alguna manera compensar lo que fue esa vida pobre cuando trabajabas? Entonces es totalmente absurdo. Mucha gente todavía sigue buscando que las pensiones sean un mecanismo redistributivo y eso es totalmente absurdo, no hay cómo sostenerlo. Y por último, el cambio demográfico. O sea, el cambio demográfico ya lo vemos. ¿Bien? Yo no sé de dónde va a salir el dinero. Y pobre, me da pena a los gobiernos que vengan, sea cual sea el signo, que no sé de dónde diablos van a sacar el dinero para tener que financiar todas las pensiones de la gente que se quedó sin nada. Y todos ahora van a ir derecho a ese fondo que es la PGU, donde nadie ahorró nada y los que ahorraron algo lo sacaron. Entonces, son amenazas gigantescas. Pero yo creo que a pesar de eso, tú puedes defenderlo. O sea, puedes decir, bueno, pero antes era peor, digamos, Sí, no había nada. mucho peor, ¿no es cierto? Y dentro de eso, como tienes el tiempo, la temporalidad, tú puedes decir, ahora, defender esto no significa hacer la vista gorda de todos los errores, todas las omisiones, todas las equivocaciones que se cometieron y nos deberían servir efectivamente para hoy día plantearnos un sistema mucho más sofisticado, mucho más fuerte, con lógicas mucho más estables, ¿no es cierto? Yo creo que tú lo puedes hacer. Tienes todas las herramientas como para hacerlo y yo creo que tú sería un aporte extraordinario al debate actual de pensiones. Si tú lo pudieras hacer, yo estoy seguro que tú lo vas a hacer y vas a ser el historiador de las pensiones en Chile. Todos te seguiremos y te citaremos y hablaremos de tu trabajo. Así que muchas gracias. No tengo preguntas. Una última cosa que me acordé de algo que leyendo su artículo lo traigo a colación. Hay una consideración justamente en la caja que es el tema de la corrupción, Ya, que yo me acuerdo revisando la prensa del año 38, 39, 40, 41, la corrupción de la caja del seguro aparecía todas las portadas, y usted lo debe saber bien. Y eso uno dice, ¿y dónde está expresado en las memorias? ¿Dónde está expresado en la información? Porque usted se acuerda, todo el escándalo que pasó y todos los personajes para que reseñarlo acá. Y ahí cuando uno, y fue a raíz de su artículo sobre la finanza, porque uno dice, la corrupción que vivieron instituciones como la Caja del Seguro, ¿dónde uno la puede rastrear hoy día? ¿Y dónde está? Porque, claro, la prensa a uno le dice, acá todos los días sacaban, la, claro, las portadas, etcétera. Y donde yo lo encontré fue en el archivo del Consejo de Defensa Fiscal, hoy día Consejo de Defensa del Estado, en el cual uno puede rastrear los sumarios. ¿Ah? ya. Y eso le entrego como dato. ¿Y eso está? Sí, está, por eso por eso se lo ¿En entrego. dónde, perdón? Está en el archivo del Consejo de Defensa Fiscal, hoy día Consejo de Defensa del Estado, que es que cada una de esas cosas que informaba la prensa con los personajes, lo podemos después decir off the record, porque obviamente hay descendencia de toda esa gente tan distinguida, para que citaran los nombres, pero eso están en los sumarios y en los procesos que hizo, los sumarios internos y las demandas del Consejo de Defensa Fiscal,
que intervinieron en los casos de corrupción de la caja de seguro obligatorio. Y se lo entrego ¿por qué? Porque si usted sigue las finanzas formales y oficiales, va a quedar un gap. Y fue lo que se robó. Y que no fue nada de poco. Por eso llegó a las portadas de los diarios. Y hubo gente... ¿En qué año? 39. 39. 39. Yo, ¿cómo me enteré de eso? Investigando sobre la matanza del seguro obrero del 5 de septiembre del año 38. Empecé a revisar en la biblioteca, Nacional, y de pronto empezaba a aparecer el escándalo de la caja del seguro, el escándalo de la caja del seguro, el escándalo de la caja del seguro, y eran unas cifras, pero enormes. Entonces dije, ups, archivo del Consejo de Defensa Fiscal. Fui al Consejo de Defensa Fiscal y ahí, claro, por supuesto que después, como siempre en Chile, hubo una solución en que cuando todo estaba en el cenit, se echó tierra y... Claro, ¿ah? Sí, sí. Pero el valor de la corrupción, porque en ese conjunto de artículos que se le llamó pomposamente la historia económica de Chile, que es un conjunto de artículos, porque una historia es un relato continuo, yo siempre digo, ¿y dónde está la corrupción como un valor relevante en la investigación de la... Y no está. La historiografía no ha abordado el peso de la corrupción, de dinero que llega, y para que lo que decía Mario recién, vamos a ver lo que va a pasar con las licencias, cuántos irán, y los falsos exonerados políticos y todo lo que sabemos. O sea, cómo Chile sigue perdiendo dinero en distintos ítems y la gente muriéndose por un cupo de la lista de espera. Entonces, siempre tiene mucha utilidad, pero le entrego ese dato para que pueda perfilar las finanzas de la caja con el tema de la corrupción galopante que vivió en el periodo 41. Sí, partir por lo último. Ya tengo eso. Efectivamente, claro, cuando uno revisa la prensa, no solo en la caja de seguro, sino que en varias cajas provisionales siempre dicen, no, escándalo de corrupción, entonces, bueno, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Sería un a futuro para ver eso? Sí, fundamental. O sea, muy interesante. Eh, sí, respecto para defenderme un poco, respecto al uso del promedio para calcular el valor de las pensiones, yo lo hago así porque es la información que hay. Es como difícil sacar un promedio ponderado porque no hay está desagregado por género, pero nada más. Ese es el tema. Por eso presento lo que presento. Ojo con eso, ¿no? No por, Sí, 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 por supuesto. cuando Alejandro me mostró su promedio de salario, Sí. calculado por el Seguro Social, del 52 al 73, no quedaba claro si eran promedio simple o ponderado. Entonces, y es importante, porque la mitad de los trabajos ganan un poco. Eso significa que al ponderar lo que va a salir una dinámica más modesta. Entonces, nos dimos cuenta, y te lo comento porque las cuentas parece que son las mismas, Sí. las que usa Alejandro. Sí. Alejandro se dio cuenta porque lo molesté a que como eso salario también se calcula a partir de promedio, ¿ya? Que así tus cotizaciones deben seguir la misma senda, la misma lógica. Nos dimos cuenta, fíjate que aunque no lo decía en ninguna parte de la página, simplemente cruzando con los porcentajes de trabajadores de distintos sectores, pero al final sí que estaban ponderados, pero no lo decían. Entonces a lo mejor, cuando una vez se revisa, a lo mejor sí que están ponderados, y a lo mejor ahí podría decir simplemente ya lo ponderaron, pero no lo habían, digamos, marcado. Puede ser eso. Puede pasar. Sí, voy a revisar bien eso, pero lo que pasa con los salarios es que, claro, sale la cantidad de trabajadores por sector y el salario promedio. Y claro, hacen la ponderación en base a todos los sectores. El tema de las pensiones, claro, que es como a nivel nacional nomás. No hay pensiones por sectores. No hay pensiones por sectores. Ese es el problema. Entonces,
Entonces, claro, lo que se puede segregar es, claro, por género, lo cual es importante. Igual el traslado de las ponderaciones por sector es la estructura. Por ejemplo, 50% de trabajadores agrícolas. Ya, sí, eso se podría hacer. Sí, ¿Qué cosa? Minero. Tú agarras esa estructura y la traslada al otro sí, podría ser. y tienes lo, y ahí podemos calcular como una diferencia. Sí, sí, se podría inventar algo así. Claro. Sí. Ahora, puede que pase eso, que a lo mejor ya lo hicieron. Nosotros nos preocupamos pensando, que le decía, Alejandro, tenés que probarme que eso no es promedio, o es promedio. Sí, Y lo hice buscar 1000 veces hasta que me dijo, profe, hice el cálculo, no sé, 200 veces, y me dice, y mire, sí, da justo es un ponderado, pero ellos nunca lo dicen. Se dice promedio, pero no te dice ponderado. Entonces, a lo mejor quizás lo hicieron. voy a darle una vuelta a eso. Por ahí se va a arreglar. Sí, Ahora, si no hay cómo hacerlo, efectivamente, bueno, pues lo justifican diciendo, no hay cómo hacerlo, porque no hay datos desagregados, no sé cómo hacerlo. Pero si tuviera algunos datos desagregados, eh, podría calcular un factor de diferencia. A ver, mira, ¿cómo se hace esto? Es sencillo. Tú agarras los salarios y te sale que si yo, este debería ser el promedio alimento, sí, te dice que si yo 70, por eso, un año 70. Y en el ponderado te aparece 62. Esa es la brecha que hay entre 62 y 70. ¿De cuánto? Es el término porcentual. ya. 62 a 70 significa como el 90%. ¿No es cierto? Más o menos. Entonces tú dices, el factor de distorsión que hay entre el ponderado y el promedio es de bajo la distorsión. Es del 1,8%. Entonces si yo le aplico el 5% de un trabajo al que tú tienes, te daría una básica muy básica. En el fondo, si suponemos que las pensiones que se alimentan de las mismas contribuciones, y por lo tanto, porque son porcentajes de los salarios, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos que la diferencia en la media de los salarios y el ponderado de los salarios es un 8%, tú podrías decir, si yo traslado ese 8% a las pensiones, estoy calculando un ponderado estimado, que es simplemente un 8% más bajo que el que me aparece. Y ahí lo explican. Es una forma que usamos los economía cada rato para deducir cosas que cuando las cuestas no tenemos que indirectamente. Sí, Pero y a Manuel se le pueden ocurrir otras fórmulas, pero yo creo que es una fórmula bastante, digamos, aceptable. Dentro de todo, dentro de todas las cosas que hay que hacer para torturar no sé. Una última cosa que te quería comentar sobre la situación de las mujeres durante el servicio de seguro social. O sea, claro, sí, me decía que, claro, los salarios eran de las mujeres en general eran muy bajos. Entonces, decía que nos dice mucho cuando se ve el porcentaje que las pensiones representaban respecto al salario. Y, o sea, pero tenés que leerlo con cuidado. es que eso, es que cuando o sea, yo, viendo dos cosas, la cantidad de pensiones que se entregaban, y las mujeres terminaron recibiendo más pensiones que los hombres. Eso ya es un indicador bien fuerte que dice que, bueno, la legislación está favoreciendo relativamente más a las mujeres, digo yo. Sí, sí, Eso es muy arriesgado decirlo. Mira, para que tú pudieras comprobar eso, tendrías que multiplicar el número de pensiones dadas a las mujeres por el promedio pensionero ya, ya, y multiplicar eso, el promedio por el número de mujeres que reciben pensiones. Esto te da una cantidad. Y al lado hacer lo mismo con los hombres. Y ahí ya veremos si es sólido y bajo. Así abuelo de pájaro, yo creo que todo lo que reciben las mujeres con el mayor promedio mensual dentro del salario representa muy poco en relación al volumen absoluto que reciben los hombres, que son más, ¿sí? Solo por cantidad. Entonces, a lo mejor la pensión que los hombres reciben es menor en términos absolutos,
Ah, sí, sí, esa claro, sí. Entonces, Sí, cuando sí, sí, sí. reciben más mujeres, Están cantidad de pensiones. más altas, más, no, sí, ¿por qué? Está trabajando, la tasa de participación laboral más mujeres, entonces, claro, no puedes decir, en términos, si lo dices de esa manera, no calzaría mucho, pero si lo dices en el sentido de que había una intencionalidad de favorecer a las mujeres y que ese porcentaje representara más en el salario, ahí tienes toda la razón. Pero hay que ser. Ya, 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 ya entiendo. Hay que matizar. En la forma de lenguaje. Eso para no quitar más tiempo. Bueno, nuevamente agradecerles, ¿m? Y agradecerte también, Daniel, por estar acá, ¿m? Y por enriquecer al núcleo de Historia Económica y Social y también a la importante presencia de los profesores Mario Matus y el profesor Patricio Fres, que por supuesto siempre nos honra. ¿M? Bueno, damos por cerrada la sesión de hoy y nos vemos el próximo viernes, ¿m? Con una nueva sesión. Yo, antes de que nos veamos el próximo viernes, puede ser, puedo no hacerlo. Es que nuestro querido coordinador de sesión, aparentemente el viernes va a para el cual, si él quiere, puedo invitar a todos acá, puedo invitar a escuchar. Por supuesto, sería un placer. Vamos, perdón, yo sé que por el modesto, pensar que la voy a invitar a ella por su público. ¿10 a qué hora? El 10, pero probablemente va a ser cocinar y actriz. Aquí mismo en la sala de ah, pero si no hay va a quedar chica la sala, va a quedar chica. Sí, llegar fans ideales. Al auditorio de aquí. Exacto, para sacarlo nada. Solo una nota de que queda bien y luego agradecer tu vida, confiar y honrar. Un aplauso, por supuesto. Aplauso. Entonces, cafecito se come. Ya, no,